Buenas noches amigos de Charlas de Leyendas. Hoy nos encontramos nuevamente para hablar de un lugar emblemático en la Ciudad de México. ¿Y qué les cuento? El lugar que vamos a visitar el día de hoy, por lo menos hablando, vamos a hablar de la Alameda Central. Un parque por demás emblemático, un parque por demás histórico, un parque por demás con mucha antigüedad. Para ser más exactos, es el parque más viejo de toda América Latina. E inclusive podríamos decir que es el segundo en antigüedad, tanto en Europa como en América. ¿Y por qué esto? Vamos a remontarnos a las partes iniciales de que tiene que ver con la Alameda. El primer antecedente que tenemos en la Alameda es que se toma como modelo para hacer la Alameda el jardín de Hércules que se encuentra en Sevilla, allá en España. Estamos hablando que es un parque construido en 1574 y que al día de hoy sigue funcionando. Y es básicamente la inspiración que va a darle origen a la Alameda Central. No hay que olvidar una cosa. El parque originalmente, la Alameda de Hércules, no era el parque más viejo. El parque más viejo era un parque que al día de hoy se encuentra extinto, que se encontraba en Madrid, que era el Parque Paseo del Prado. Ese estaba en España. Y bueno, vamos a hablar un poquito, entrando en materia, antes de entrar a la que es la Alameda Central, los antecedentes. Así como su inspiración, que va a ser el parque de Alameda de Hércules, el parque Jardín de Hércules, tenemos que también allá van a estar representadas algunas figuras, sobre todo de esta parte de helénica. No hay que olvidar que para los sevillanos el fundador mítico de la ciudad es Hércules. En este caso hay dos columnas, una que está representando a Hércules y una que está representando a Julio César, que posteriormente esas columnas fueron tomadas en cuenta como si fueran Carlos I, el primer, vamos a decirlo, el primer ya rey de España, de los Reinos Unidos, y también estaríamos hablando de Felipe II. En este caso, estas son dos columnas que se encuentran en este parque. Y les digo, este parque se inauguró en 1574 en Sevilla. Sin embargo, esto sirvió de inspiración porque también dentro de los territorios españoles se empezaron a construir parques. Tenemos en este caso que para el año de 1592, cuando el virrey de la Nueva España era don Luis de Velasco II, él planea de alguna u otra manera recrear este parque de Hércules de Sevilla, y qué mejor que construirlo uno en la Ciudad de México. Sin embargo, no había terrenos disponibles donde poner este parque. Entonces se escoge que se coloque en las afueras de la Ciudad de México de aquella época, que ahora está en el centro. Pero bueno, en este caso va a ser en la parte poniente de la Ciudad de México. Actualmente, lo que actualmente ocupa la Alameda Central de la Ciudad de México, obviamente está delimitado por la calle que es Ángela Peralta, que la que está pegada entre Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central. Del otro lado tenemos a Doctor Mora, está del otro lado, y tenemos Avenida Hidalgo, que sería la antigua Casa de Tlacopan, y tenemos la avenida Juárez, que sería en su momento la avenida del Calvario. Y bueno, este parque estaba limitado así. Sin embargo, al principio este parque de la Alameda no estuvo delimitado y no tuvo el territorio que tiene actualmente. Realmente el centro de la Alameda, pese a lo que me digan muchas personas, hay unas de estas de unas acuarelas de este trasmonte donde se pone en retrospectiva este parque. Estamos hablando que en estas acuarelas va a verse lo que es la ubicación exacta del Parque de la Alameda. La ubicación donde tenemos la fuente central, que es la Fuente de las Américas. Inicialmente sí es el centro de la Alameda, pero el terreno, imagínense que no abarcaba los 450 metros que abarca actualmente, sino nada más abarcaba 200 metros. 100 para un lado y 100 para el otro, era realmente un territorio completamente cuadrado. Porque del otro lado tenía lo que era le robó parte de los terrenos a lo que era el gran tianguis de San Hipólito. Ahí se va a construir. Y por el otro lado, estamos hablando de que estaba franqueado por dos conventos. El convento de Santa Isabel, que hacia el lado oriental, y hacia el lado poniente, el convento de San Diego, que posteriormente, ya con la llegada de lo que fue la Inquisición en la Nueva España, es que se van a establecer ahí los quemaderos de la Inquisición. Pero bueno,
En este caso teníamos entonces un cuadrado que al final de cuentas, vamos, para cuando se empieza a construir la Alameda Central, hoy la idea era, obviamente, retomando la idea del Parque de Hércules, del Jardín de Hércules de Sevilla. No hay que olvidar que el Jardín de Hércules de Sevilla está colindante al río Guadalquivir, entonces es rico en aguas. En este caso, el Alameda colindaba en parte con lo que era parte del lago de Chapultepec, y en esta parte obviamente había mucha agua, entonces se podían sembrar en este caso álamos. La Alameda obviamente es una Alameda que al final de cuentas, en el poco tiempo que tuvo álamos, obviamente se sembraron los álamos en 1592, que es el día que se inaugura la Alameda Central, el año que se inaugura la Alameda Central. Sin embargo, los álamos no van a supervivirle mucho tiempo a la Alameda. Para el año de 1598, estamos hablando de 6 años después de su construcción, realmente se van a quitar los álamos y se van a sembrar lo que son fresnos y sauces y otro tipo no, sauces son los mismos que los ahuehuetes, otro tipo no, sí, sauces, otro tipo de vegetación. ¿Por qué? Porque crecían más rápido, daban fronda mucho más rápido que en este caso los árboles de los álamos. Sin embargo, como les decía, al final de cuentas, esta Alameda va a tener algo muy interesante, que la Alameda va a ser establecida sobre los terrenos de un personaje cuyo nombre era Alonso de Morcillo. Alonso de Morcillo va a ser el dueño por parte de la corona española, la cual le va a otorgar estos terrenos a lo que es la Alameda Central, y con base a esto es que se va a establecer un juicio. Inicialmente la Alameda Central, los terrenos van a partir de un litigio. Este litigio porque el virrey obviamente toma para sí, para la ciudad los terrenos, se inconforma a Alonso de Morcillo, y Alonso de Morcillo va a establecer un juicio en contra de la Nueva España, la corona de la virreinato de la Nueva España, para recuperar sus terrenos. Sin embargo, Alonso de Morcillo va a morir en el intento, no va a acabar, no va a haber finalizado el juicio lo va a seguir, lo va a continuar su esposa. Sin embargo, no se va a llevar a cabo al final de cuentas este juicio, y no va a perder al final los terrenos. Y al final la Ciudad de México se va a quedar con los terrenos de la Alameda, previa indemnización que le va a dar a la familia de Alonso de Morcillo. Sin embargo, va a haber una serie de constructores y una serie de ingenieros y sobre todo paisajistas que van a buscar la manera de darle a una mejor vista a la Alameda, y darle lo que es un paisajismo a la Alameda. El paisajista principal fue Francisco Velázquez, el que va a iniciar esta parte. Francisco Velázquez es el que va a ubicar los árboles que van a establecerse y los jardines como se van a establecer, y la persona que va a llevar el proyecto a término, sobre todo en la primera parte de la Alameda hasta el día de hoy sigue estando bajo remodelaciones. Sin embargo, el primer constructor de la Alameda como tal, ya de manera formal, de manera autorizada, va a ser Rodrigo Alonso de Apis. Rodrigo Alonso de Apis va a ganar el concurso. Rodrigo Alonso de Apis, si uno checa lo que es el organigrama de la Ciudad de México, y sobre todo en la parte de constructores y en la parte de ingenieros, se va a dar cuenta que Rodrigo Alonso de Apis es el encargado o el director de lo que en aquel momento podía llamarse la Comisión de Drenajes. Entonces Rodrigo Alonso de Apis es el que va a darle el paisajismo específico a lo que es la Alameda Central. Y tenemos entonces que además la Alameda Central se va a establecer como un parque de recreación, y este parque de recreación además va a tener que funcionar como al final como un ¿cómo decirles? Como un bosquecito, un pequeño bosque. Y como era un pequeño bosque, se tenía que tener una persona encargada de su cuidado. Y esta persona encargada de su cuidado va a ser don Francisco Vega. Don Francisco Vega va a ser considerado el primer guardabosques de la Alameda Central. Exactamente lo que actualmente en lo que son los terrenos de donde está el archivo histórico de notarías, o estaba el archivo histórico de notarías, o mejor conocido como el ex templo del Corpus Christi, ahí enfrente del hemiciclo Juárez, ahí a un ladito, lo que es la calle García Lorca, ahí se encontraba establecido
la primera casa del guardabosques. Se dice que este guardabosques tenía 2 esclavos que le ayudaban para la manutención de este terreno. Además que la Alameda estaba circundada, lo que era, por una pequeña acequia. También hay que ver una cosa. En aquella época, lo que actualmente es la zona que se encuentra hacia el monumento a la Revolución, específicamente estamos hablando de pues, lo que es la columna tabacalera. En aquella época realmente eran los pastizales de la Ciudad de México. Entonces, lo que hacían, la ciudad, yo siempre he dicho que la ciudad tiene memoria, y una de estas memorias que va a reclamar la Ciudad de México en específico, se está dada justamente del otro lado, lo que es hacia la zona de atrás de lo que es Teatro Hidalgo, hacia la zona de Garibaldi, hay una calle que todavía tiene el nombre de Ejido. En este lugar se dice que se encontraban los establos de la ciudad. Y entonces lo que hacían, que se caminaban por los establos, se caminaba por San Juan de Letrán, por la calle Santa Paula, que actualmente es central, daba una vuelta en la calle Tlacopan y por ahí se iba hacia estos pastizales, hasta esta zona. Y en ese camino, obviamente, los animales, los ganado mayor, las bestias mayores, lo que eran vacas, lo que eran chivos, lo que eran caballos, inclusive burros, que eran llevados a pastizar en aquellas épocas, para aquellas zonas, obviamente se metían a la Alameda. Y al meterse a la Alameda, provocaban, sobre todo en la parte norte de la Alameda, que es la parte que colindaría con Avenida Hidalgo, que se metieran estos animales y que estos animales terminaran devorándose la vegetación que se encontraba en esa parte de la Alameda, y además de devorarse esa parte de la vegetación en la Alameda, obviamente iban a tener un pequeño problema. También iban a dejar infestada de sus desechos orgánicos. Bueno, derivado de eso es que para 1598 es que se cierra lo que es esa parte de la Alameda, y se va a establecer solamente una puerta y que va a estar establecida hacia lo que serían las plazuelas de Santa Isabel, que actualmente lo que es Palacio de Bellas Artes. Hacia ese lado se va a poner una sola puerta. Esa puerta se dice que cuando ya era virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, va a intentar pasar con su carruaje a la Alameda Central, pero su carruaje, como era más amplio que los carruajes normales, va a pegar con las puertas. Por lo cual, muy molesto, va a mandar que se amplíen esa puerta que estaba, como les digo, hacia la Alameda, perdón, hacia Bellas Artes, hacia el Santa Isabel, que se amplíe esa puerta para que pudiera entrar su carruaje. Además, que se le van a poner a la Alameda otras 3 puertas. Y bueno, así va a estar más o menos la Alameda hasta 1770. En 1770 va a sufrir la Alameda una gran remodelación nuevamente. Y la remodelación va a ser ordenada por el marqués Francisco de la Croix. Obviamente de la Croix lo que va a hacer, va a encargarle a un capitán de Flandes, de la infantería de Flandes, se llama Danecourt, así creo que se apellida Alejandro Danecourt, es el capitán de la infantería de Flandes, para que sea el encargado de hacer la remodelación de la Alameda. Y lo que buscaba Francisco de la Croix es darle el tamaño que actualmente tiene la Alameda. Él va a tomar parte de lo que es la plazoleta de Santa Isabel, por un lado, y va a tomar parte de lo que es la plazoleta de San Diego para 1770. Sin embargo, esta reconstrucción no le va a tocar inaugurarla a él. Al que le va a tocar inaugurar esta remodelación es específicamente al virrey Bucareli y Ursúa. A él le va a tocar cortar el listoncito de esta Alameda Central. Sin embargo, la Alameda Central va a seguir teniendo remodelaciones. Otra gran remodelación que se va a dar para la Alameda Central va a ser ya posteriormente en la época independiente. De 1810 a 1821, literalmente la Alameda se va a terminar abandonando. Y este abandono y este deterioro que va a tener la Alameda se va a notar. Ya con la llegada del ejército insurgente y aprovechando que por ahí iba a entrar el ejército trigarante, es que se le da una pequeña remozada muy rápido. Se plantan algunas plantas, algunos rosales, algunas flores y algunos árboles con algo de fronda para que se viera interesante el paseo. Sin embargo,
Es cuando va a entrar. Es cuando posteriormente a la época de la independencia, estamos hablando de 1828, es que se va a agarrar y se van a empezar a establecer lo que son los paseos como están actualmente y sobre todo, si uno recuerda todavía la Alameda, hace unos años tenía una especie de adoquines que eran obviamente tipo tabiques. Estos adoquines van a ayudar mucho a la Alameda porque estos van a ser quitados de lo que era la plaza central, actualmente el Zócalo, y van a ser llevados a la Alameda junto con las rejas que tenía el Zócalo. Estas rejas y sobre todo las puertas que llegó a tener la Alameda después de la época de la independencia, hasta 1868, que van a ser removidas estas puertas. De hecho, una de las puertas que todavía subsiste de esta Alameda que anteriormente estaba en el Zócalo, la vamos a encontrar cuando uno atraviesa lo que es el acceso a la Castillo de Chapultepec, que va avanzando sobre el paseo, el paseo de los Leones. Cuando uno llega a la parte, casi llegar al ascenso de la escalinata, va a encontrar uno una cerca redonda. Esa cerca redonda estaba en el Zócalo. Y además va a tener unas puertas de bronce, de hierro forjado. Este hierro forjado, estas rejas, originalmente estuvieron en la Alameda. Bueno, y así es como se va a estar dando estas cosas en la Alameda. Bueno, tenemos entonces que para hablar de la Alameda, obviamente tenemos que hablar de la Alameda como un lugar que tiene sobre todo una galería de arte. Y esta galería de arte va a tener su mayor engalanamiento en lo que es los años de 1884, 1864, esos 2 años. El 64, ¿por qué? Porque en el 64 estamos hablando que acaban de llegar la pareja imperial. Estamos inaugurando el segundo en México. En este caso, obviamente tenemos una Alameda sumamente descuidada, sumamente cuidada. La parte convulsa entre liberales y conservadores ha sido muy drástica con la ciudad. Y la Alameda literalmente se encuentra un poco abandonada. Por lo cual va a tomar en específico esta Carlota la encomienda de embellecer la Alameda Central. Y obviamente tenemos, por ejemplo, que la Alameda Central va a empezar a enriquecerse con algunas esculturas, con algunas fuentes que van a ser conservadas, otras van a ser quitadas. Por ejemplo, inicialmente en la Alameda Central teníamos la fuente de Glauco y Escila. Estamos hablando de que en las metamorfosis de Ovidio, Glauco es aquel personaje que está enamorado de Escila y que al momento de que toma un pan y se lo come, sus barbas se convierten en especie como de algas, y estas algas, él va a convertirse en una especie de tritón. Por eso, recordando algo de esa parte de Glauco y Escila, es que todavía en la fuente central, bueno, ahorita está en remodelación, pero en la fuente central, todavía después del movimiento que hace Marcelo Ebrard, van a aparecer 4 tritones. Estos tritones nos recuerdan esa primera fuente que hubo en la Alameda Central, aquella fuente que les digo, la fuente de Glauco. Sin embargo, esa fuente para la época posterior a la independencia va a ser sustituida por otra fuente en el año de 1853, hecho por la casa Baldossin, que es la que va a ser la encargada de hacer esta fuente, y estamos hablando que es una obra de La Vinci. La Vinci es el que va a hacer el ideario de esta fuente de las Américas, o fuente de la abundancia, que es la que se encuentra actualmente en la Alameda Central. Y una historia muy curiosa que tiene esta fuente. Miren, corría el año de 1853. Estamos hablando ya del último periodo presidencial de Su Alteza Serenísima. Me refiero a Antonio López de Santana. Antonio López de Santana es el periodo que él va a ocupar como uno de los periodos realmente más drásticos dentro de su gobierno. ¿Por qué? Porque cuando él realmente va a hacer cosas que en los anteriores no había hecho. Y una de esas cosas es que quiere festejar con el pueblo. Y la mejor manera de festejar con el pueblo es haciendo una fiesta para celebrar su ascenso al poder y además celebrarlo con el pueblo.
Y que la mejor manera de hacerlo es haciendo una comilonga, una gran fiesta para todo el mundo. Y esta fiesta va a hacerla, ¿dónde? Pues en la Alameda Central. Y cuando le preguntan, oye, Su Alteza, pero pues, ¿qué van a comer el pueblo? Pues tráete unas personas que hagan comida, unas que preparen algo y les damos de comer. Le pareció muy interesante. Sin embargo, ¿cuál es el siguiente paso? Oigan, Su Majestad, ¿y qué van a tomar? Bueno, pues agarró a Antonio López de Santana y lo que es la Fuente Central, la Fuente de las Américas, esta obra de la Vinch, va a agarrar y la va a mandar limpiar perfectamente y una vez que está limpia, lo que va a hacer, va a llenarla de ponche. Y le ponche con su respectivo alcohol o su piquete, como dirían el vulgo común. Bueno, entonces uno lo único que tenía que hacer en 1853, en ese periodo de Santana, lo único que tenía que hacer es asistir con su vasito y directamente tomar el alcohol, tomar su ponche directamente de la fuente. Esa es la parte que tenemos como historia de la fuente central de la Alameda. Bueno, también la Alameda va a estar lo que es rodeada de esculturas. Una de las principales esculturas que tenemos es una que pertenece, es una réplica más bien, que pertenece a la obra de Jesús Fructuoso Contreras. Jesús Fructuoso Contreras es aquel célebre escultor, sobre todo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que va a estar casi en todas las ferias mundiales en París, ofreciendo obras. Si uno recorre, bueno, si son de la Ciudad de México o han venido a la Ciudad de México, una de las avenidas principales que tiene la Ciudad de México es la avenida Paseo de la Reforma. Bueno, Paseo de la Reforma está engalanada con una serie de esculturas en bronce que representan a algunas personas ilustres de cada estado de la ciudad bueno, de la República Mexicana. Y en este caso la mayoría, estamos hablando de más del 70% de esas obras, fueron hechas o salieron del cincel y el martillo de Jesús Fructuoso Contreras. Es más, al día de hoy, obras de Jesús Fructuoso Contreras, tenemos todavía 3 esculturas que se encuentran en el Museo del Ejército, sobre todo en la calle de Filomeno Mata, haciendo esquina con la calle de Tacuba. Ahí va a encontrar uno 3 esculturas. Y estas 3 esculturas representan a la Triple Alianza. Representan a Totoquihuatzin, representan a Netzahualcoyotl y representan a Izcoatl. Bueno, esas también obras son de este Jesús Fructuoso Contreras. Y Jesús Fructuoso Contreras, la obra que se encuentra, bueno, su réplica que se encuentra en la Alameda se llama Malgretut 117. Malgretut significa a pesar de todo. ¿Por qué a pesar de todo o por qué Jesús Fructuoso Contreras le da este nombre a esta escultura? Muy fácil. Cuando él está haciendo la escultura, resulta que al final le empieza a costar mucho trabajo sostener el cincel. Resulta que va a ser víctima de un cáncer quístico, una fibrosis quística que en el cáncer, en el brazo que le va a dar, lo que va a terminar con la amputación de su brazo. Por lo cual, aunque la leyenda dice que esa escultura fue hecha por un escultor manco, pues sí, pero cuando tenía los 2 brazos, porque si no se hubiera sido muy difícil poder haber hecho esa escultura de esa manera. Y bueno, esta obra la vamos a tener aquí, en esta parte de Jesús Fructuoso Contreras. Otra obra que tenemos una obra que es La Vida y la Paz. Esta obra es de Antonio Álvarez Portugal y es donde vemos a una mujer que está abrazando un tronco de un árbol muerto. Esa obra también la encontramos en la Alameda, la encontramos sobre todo en la parte sur de la Alameda, esta avenida que es la parte más rica de la Alameda en su momento, pues en su momento ahí se encontraron las capillas del Calvario y se encontraron además la primera banqueta que fue colada con cemento Portland, fue justamente esa, la parte norte, actualmente para que lo ubiquen ustedes, perdón, la parte sur, para que se ubiquen ustedes, es el lado donde está el hemiciclo a Juárez. Y bueno, ahí se va a dar esta parte. Pero bueno, tenemos también esta otra obra que vamos a encontrar, ya casi también otra escultura que encontramos, es la escultura de Agustín Ocampo, que esta escultura se llama Desesperación. Y obviamente vemos una mujer que se encuentra atada de pies y manos en esta desesperación. Esta es una obra de Agustín Ocampo. Agustín Ocampo también vamos a tener obras de él, como la original se encuentra en el Munal y también se encuentra
entrando al Museo Nacional de Arte, otra obra que se llama Después de la orgía, y es también de Agustín Ocampo. También tenemos dos obras de dos gladiadores, están hechas en mármol, sin embargo las réplicas se encuentran en la Alameda vaciadas en bronce, y estas son el guerrero romano y el guerrero frigio. En este caso son dos guerreros romanos, en este caso los dos están empuñando espadas. Las espadas, al igual que la obra que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, tienen las espadas trozadas. Bueno, estas espadas eran parte de esta obra. Esta obra pertenece a Manuel Labastida. Manuel Labastida es el que va a hacer esta. Estamos hablando de que estas obras fueron donadas por la familia Escandón. La familia Escandón, que después se convertirían, fueron ferrocarrileros y después se convertirían en lo que serían en fraccionadores. De hecho, ellos van a ser los constructores de lo que se llama, o lo que es actualmente la colonia Escandón en la Ciudad de México. Bueno, eso va a pertenecer justamente a la obra de Manuel Labastida. Del lado oriente, del lado oriente de la Alameda, tenemos una escultura muy hermosa, una escultura que nos representa a un ángel que está deteniendo a un hombre. Este ángel, estamos hablando que se trata de una obra que nos representa a Beethoven, que fue donada a raíz del centenario, del aniversario de la creación de la novena sinfonía de Beethoven. Por eso es que va a regalar el gobierno alemán a la Alameda Central esta obra. La obra pertenece a un artista de apellido Gleidenbaum, es a principios que representa, llegó a principios del siglo XX y nos representa ese ángel, esa alegoría donde Beethoven se muestra completamente desnudo frente a este ángel, pidiéndole, exigiéndole o suplicándole que le permita mayor inspiración. Sin embargo, el ángel, con una soberbia impresionante, parece que lo detiene y se le señala hacia el cielo, como diciéndole que ya no puede ser más grande, porque solamente más grande, solamente Dios. Y bueno, y del otro lado de la Alameda tenemos una obra que es la escultura más joven de la Alameda, que nos recuerda a Alexander von Humboldt. Esta obra es de Antonio Castellanos Basif y fue puesta en la Alameda en el año de 1999, conmemorando 200 años de la llegada de Alexander von Humboldt a lo que fue la Ciudad de México. Y bueno, esa es la escultura más joven, justamente está con una de las esculturas también más viejas de la Alameda, pero esta ya se encuentra en una fuente, porque también la Alameda está compuesta de fuentes que también tienen sus obras de arte. Les hablaba de la fuente principal, la fuente que se encuentra ahí, estamos hablando de que es la fuente, enfrente de Beethoven, enfrente de Alexander von Humboldt, se encuentra la fuente de Mercurio. La fuente de Mercurio fue hecha por Juan de Boloña. Esta escultura fue colocada a mediados del siglo XIX en la Alameda y lo que representa es que cuando vienen una exposición de esculturas helénicas, esculturas griegas a la Ciudad de México, se van a tomar algunos moldes, sobre todo por orden de Manuel Tolsá, y estos se van a tener esos moldes, y es hasta mediados del siglo XIX que se van a empezar a vaciar algunas y construir algunas de estas esculturas. Esta obra, como les digo, la realizó, es parte del cincel de de Juan de Bolonia, y esta obra va a estar aquí. La original se encuentra en lo que es se encuentra en Italia, en la Galería de los Oficios. Allá se encuentra la original. Tenemos otra obra muy, muy bonita en la Alameda Central, que es la Fuente de Neptuno. Esta obra pertenece o sale del cincel o es obra del cincel de Walter Dubray. Sin embargo, esta es una réplica hecha por Guillermo Córdoba Maza. Este artista chileno es el que va a hacer esta obra nueva de lo que es Walter Dubray. Neptuno, obviamente estamos viendo que solamente nos encontramos con obras con tal calidad y tal detalle en Italia y en algunas en España, porque que serían parte de algunos monumentos muy emblemáticos de España. En este caso, la Fuente de Neptuno, como les digo,
va a ser una réplica. Yo también pensaba que que tenemos el original. No, sí tenemos un original, pero no del cincel de Walter Dubray, sino de Guillermo Córdoba Maza. Y ya les platicaba de la fuente central. La fuente central de las Américas sustituyó la fuente central o la escultura central a lo que era la fuente de Glauco y esta Escila por la que sería la fuente de la abundancia o esta fuente de las Américas, obra del escultor Lavinch, y que va a ser fundida en los laboratorios franceses de Valdocin. Bueno, también tenemos otra obra muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tener sobre todo las fuentes que van a estar engalanadas con esculturas griegas. Otra de las esculturas griegas que tenemos es Perséfone. Perséfone, que también va a ser conocida como la primavera, es una escultura salida del cincel de Louis Sauvage. Louis Sauvage es el autor de lo que es Perséfone o la primavera. También tenemos otra escultura que va a ser regalada ya en época de Maximiliano, sobre todo la va a donar Carlota de Bélgica. La princesa Charlotte nos va a regalar esta escultura o la va a donar a la Alameda, que es la Venus. Esa obra es, y bajo el ideario de Matías Morón, es el autor de esta obra. Y al día de hoy todavía conservamos esta escultura. Tenemos otras esculturas, por ejemplo, las Danaides de Albert Carrier, que también nos representa, o es una alegoría de 2 de las 50 hijas de Danao. Estamos hablando en la época obviamente, de la mitología griega. Y bueno, también hay otra cosa. En las 4 esquinas de la Alameda, originalmente se encontraba franqueada por 4 fuentes, conocidas como las fuentes de las Caritas, que eran unas fuentes muy sencillas que tenían a su alrededor 8 caritas en el primer nivel, y en el segundo nivel tenían 4 caritas más. En total eran 12 caritas. Pero en este caso, estas fuentes fueron sustituidas en la remodelación de Marcelo Ebrard y pusieron 4 fuentes que representan también 4 caritas, pero de otra manera conceptual. Sobre todo la gente, los ingenieros, los constructores, no me dejarán mentir, que cuando uno va a poner lo que es la cimentación de alguna casa, sobre todo pide lo que es la piedra de cantera, pero la pide careada, la pide con cara. Entonces una piedra que tiene una cara lisa, o una parte lisa, es como si tuviera una cara. Bueno, al día de hoy, las fuentes de las caritas fueron sustituidas por 4 fuentes que a su vez también tienen caras, pero este tipo de caras estamos hablando de que son placas planas que afiguran lo que son caras de una piedra recta. Y bueno, es por eso que al día de hoy se siguen llamando las fuentes de las Caritas, y son 4 fuentes que se encuentran en la Alameda Central. Ahora, la Alameda Central durante mucho tiempo, sobre todo a finales de lo que fue el siglo XX, fue muy deteriorada. Perdón, no hablé de los kioscos. No me dicen que no he hablado de los kioscos. Para hablar de los kioscos, inicialmente la Alameda tenía 2 kioscos. Estos kioscos, que eran unos kioscos hechos a través de herrería tipo de hierro forjado, como la Torre Eiffel, y estamos hablando que son desmontables o eran desmontables, y se encontraban uno en cada lado de la Alameda. Uno que daba hacia la parte norte, hacia Avenida Hidalgo, que sigue conservando, y el otro que se encontraba en lo que actualmente está el hemiciclo a Juárez. Bueno, ese kiosco sigue existiendo, pero no se encuentra ahí. Ese kiosco actualmente se encuentra en la Plaza de Santa María la Ribera, y es parte de lo que conocemos nosotros como el kiosco morisco. En el kiosco donde se llevaban a cabo las rifas de la lotería en la Nueva España y en el México Independiente, ahí se hacían. Posteriormente, igual en este kiosco se daban se daba el grito de la independencia, por decirlo así. La ceremonia se celebraba ahí, se daba algún discurso, y bueno, este kiosco fue sustituido, se fue a una exposición en Nueva Orleans, y de ahí se fue a Francia, pero cuando regresó, resulta que ya no se encontraba el lugar vacío donde se había encontrado. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz había mandado hacer
lo que actualmente conocemos como el hemiciclo a Juárez, cuyo constructor fue el señor Guillermo Heredia. Guillermo Heredia es la persona que va a idear este hemiciclo a Juárez y además le va a colocar las esculturas, pero las esculturas no pertenecen a Guillermo Heredia, sino van a pertenecer al escultor italiano Lazzaroni. Lazzaroni es el que va a hacer la escultura tanto de los leones y tanto de las de Juárez y de las dos patrias, la patria en paz y la patria coronando. Eso es lo que representa el hemiciclo a Juárez. Al final de cuentas, el hemiciclo a Juárez va a ser inaugurado para las fiestas de 1810. Sin embargo, el tiempo se venía encima y se dice que durante 40 días y con sus noches se trabajó sin cesar en el monumento, en el hemiciclo a Juárez, para terminarlo. Y bueno, eso es parte del hemiciclo a Juárez. Y además que del lado oriente también se construyó una pérgola que posteriormente, las personas con mayor edad no me dejarán mentir, se convirtió en lo que se llamó la librería Cristal. ¿Por qué? Porque esa pérgola fue llenada se le cubrieron vidrios y se abrió una librería. Sin embargo, en la década de los 80, 70, fue quitada la pérgola y solamente se quedó ese acceso. También yo les comentaba que la Alameda antes que se me olvide, estuvo rodeada por barda. Esa barda va a ser quitada por Benito Juárez en el año 1868 y se va a permitir el acceso de las personas. Sin embargo, estos accesos también van a ser restringidos todavía en la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz también va a ser víctima de un atentado donde dicen que van a intentar matarlo. Sin embargo, poco sabremos de eso porque lo único que logró conseguir esta persona fue dar un coscorrón y tirar su kepí a Porfirio Díaz. Pero bueno, también otra cosa. Inicialmente las bancas que estaban en la Alameda no eran las bancas que tenemos actualmente. Si uno ve las bancas centrales, sobre todo en las fuentes, va a haber unas bancas que son de piedra con una cabecera muy alta. Bueno, esas bancas las va a donar también Carlota y Maximiliano. Sin embargo, ya durante el gobierno de Porfirio Díaz van a ser retiradas gran parte de esas bancas y van a ser llevadas a lo que es el Paseo de la Reforma. Y en su lugar se van a poner las bancas que tienen el águila porfiriana, que están hechas en hierro forjado y que son las que actualmente todavía encontramos en la Alameda. Estas bancas se las debemos a Porfirio Díaz y fueron colocadas en el año de 1884. Y bueno, la Alameda, al final de cuentas, también se ha convertido en un lugar de grandes manifestaciones. En este caso, la Alameda, uno no de manera no es despectiva, pero uno cuando iba a la Alameda no tenía que ir en domingos, porque los domingos originalmente es el día que descansaban las muchachas del servicio doméstico y además también era el día que los militares les daban también el día libre. Entonces, de manera despectiva, se decía que uno iba los domingos a gatear a la Alameda. Esa era la cruenta historia de la Alameda. Al final de cuentas, la Alameda se ha convertido, además de ser de esta parte que es galería de arte, también en un lugar de reunión para las minorías. Estamos hablando de que ahí también fue en algún momento un lugar de reunión de homosexuales, de sexoservidores, en este caso, de algunos viciosos, gente que al final de cuentas así tenía que ver las cosas. Por ejemplo, hay un cuadro de Manuel Rodríguez Lozano donde nos pinta que a Salvador Novo en taxi, así se llama la obra. Y uno puede ver esta obra justamente como si fuera Salvador Novo, muy femenino, va vistiendo una especie como de bata, como de kimono, y uno lo ve como va en su taxi, como si fuera, tiene a sus espaldas a lo que es la Quinta de Correos, el Palacio de Correos. Ahí se ve que va Salvador Novo. Y se decía que Salvador Novo acostumbraba mucho a ir a la Alameda a ver qué encontraba. Y estamos hablando a ver qué homosexual se levantaba. Salvador Novo nunca tuvo empacho en demostrar que él, al final de cuentas, había sido, que él era homosexual. Él no tenía conflicto con ello. Bueno, y este cuadro, que uno lo puede ver en el acervo, o en la exposición permanente del Museo Nacional de Arte, pueden encontrar esa obra que se llama así,
Salvador Novo en el taxi, o en taxi. Bueno, también les decía que al final de cuentas la Alameda también va a tener una parte o una historia cruenta. Y la historia cruenta se va a dar justamente del otro lado de la Alameda. Se va a dar en el lado poniente de la Alameda. Para 1552 es cuando llegan lo que es don Pedro Moya de Contreras, y con él viene una de las instituciones más celosas y custodias de la fe. En este caso, con él viene la Inquisición. Con la Inquisición se van a establecer algunos quemaderos. Inicialmente el quemadero se encontraba en lo que era la picota, más bien, que estaba en la esquina de lo que actualmente es la calle de Corregidora, y donde empieza primero Pino Suárez, Avenida Pino Suárez. Bueno, ahí originalmente se encontraba el primer quemadero. Ahí es donde van a quemar a Caupopoca. Ahí es donde van a quemar también al nieto de Nezahualcóyotl. Bueno, sin embargo, ya la primera establecimiento de los quemaderos como tal se van a dar justamente en la Alameda. En la Alameda, yo les podría preguntar, porque tenemos una idea de un número exagerado de gente que fue quemada en la Alameda. Usualmente cuando yo hago esas preguntas, la gente me dice pues, que la Inquisición tenemos hablando de unos 250 años, quemaría. Cuando yo pregunto a la gente me responde cosas así como que, bueno, quemó millones, quemó miles. Bueno, no pudo haber quemado millones porque Ciudad de México tenía medio millón de habitantes. O sea, no era nada menos que quemaron toda la ciudad. Pero no se dio ese caso. Estamos hablando que en 250 años la Inquisición solamente quemó a 43 personas. No más, no menos. 43 fueron las personas que quemó la Inquisición durante 250 años que tuvo su permanencia en la Nueva España. Sin embargo, esa parte de la Alameda, la parte poniente, actualmente uno lo conoce como lo que es Barrio Alameda, para la zona donde está este restaurante de Lonchería La Trevi, que por cierto es una comida italo-mexicana muy buena. Y ahí es lo que actualmente uno ve una iglesia de color amarillo. Esa iglesia de color amarillo actualmente es el centro de restauración de arte, algo así se llama. Y anteriormente fue lo que se conoció como la Pinacoteca Virreinal. Ahí estaba establecido, o ahí estaba guardado todo el acervo de Bernardo Couto, que él va a tener del arte colonial, y que después va a formar parte de este acervo del MUNAL cuando es cerrada la Pinacoteca Virreinal y son llevadas sus obras a lo que actualmente es el Museo Nacional de Arte. Bueno, ahí se encontraba en lo que eran vulgarmente conocido como el quemadero o el brasero de San Diego, porque ahí estaba el convento de los hermanos de San Diego, los hermanos dieguinos, y ahí es donde se hacían realmente los autos de fe. Por eso, cuando en 1947 Carlos Obregón Santa Cecilia le pide a Diego Rivera que se pinte un mural con referencia a la Alameda, es que uno va a ver ese tipo de cosas que se van a ver reflejadas en la Alameda. ¿Por qué? Porque enfrente de la Alameda se encontraba el Hotel del Prado, y enfrente del Hotel del Prado, en lo que era el habitáculo del Hotel del Prado, Diego Rivera va a hacer una obra 10 años antes de su muerte, que es en 1947, cuando la pinta, este mural que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Bueno, y ahí uno podrá ver a través de este mural la historia de la Alameda. Y la historia de la Alameda en este caso se lee como si fuera un libro normalmente, se va a leer de izquierda a derecha, y uno podrá ver lo que es el cuadro dividido de izquierda a derecha, y va a estar dividido en núcleos. El primer núcleo es un núcleo prehispánico, pero es un núcleo hispánico, un grupo de conquista, donde vemos a Fray Juan de Zumárraga, vemos a Hernando de Cortés, y además de estos dos personajes, también vemos a don Luis de Velasco II. ¿Y por qué sabemos que es él? Porque don Luis de Velasco II va a ser el primer virrey que va a venir con lentes, unos lentes donde, redondos, de hecho, estos lentes redondos nos recuerdan que, sobre todo porque lo tenemos en la parte de la Inquisición, sobre todo en la aduana, porque todos los libros pasaban por la aduana, los primeros Quijotes que vienen a América
van a llegar por la aduana y van a ser leídos, porque ahí viene como una de esas obras era parte de la biblioteca de don Diego de Velázquez II. Entonces tenemos que esos lentes de don Diego de Velázquez II que se encuentran vistos a través de este personaje van a ser sacados, en este caso, van a ser testigos de la lectura de ese Quijote. Y bueno, también vamos a ver que tenemos a un Hernando de Cortés con las manos teñidas en sangre. Obviamente hay algo que a mí la obra de Diego Rivera nunca me ha gustado, confiésome, no soy seguidor de Diego Rivera. Diego Rivera lo que ha hecho es desprestigiar lo que es específicamente la concepción indígena y la concepción hispánica. ¿Por qué? Porque a Hernando de Cortés lo considera un asesino. Por eso vamos a ver que en ese cuadro de Sueño de Dominical en la Alameda Central, vamos a ver a este Hernando de Cortés con las manos tintas en rojo, porque lo va a considerar como un asesino, sin considerar que los asesinos fueron los tlaxcaltecas. Pero bueno, eso es parte de lo que se da, y además que también fueron las pestes y las enfermedades las que van a diezmar las enfermedades. Pero bueno, tenemos a este personaje. El siguiente personaje que vamos a tener en este lugar, obviamente vamos a tener a unos personajes importantísimos que se van a encontrar localizados en una banca. Y estos personajes están con los ojos cerrados, porque es el meollo del asunto. Ellos son los que están generando el cuadro. Y estos son la gente que se va a dormir a la Alameda. Y en esta gente que está durmiendo en la Alameda es que ellos están soñando esto. Vamos a ver también en este cuadro de parte de Dominical de la Alameda, que también vamos a ver a Agustín de Iturbide, que va a aparecer en este cuadro. Vamos a ver también cómo aparece Carlota, cómo aparece Maximiliano. También vamos a ver que aparece Winfield Scott. ¿Y por qué aparece un norteamericano en este cuadro? Por una simple y sencilla razón. A pesar de que el ejército norteamericano estableció su campamento y su cuartel allá en la Casa del Risco, allá en San Jacinto, en la zona de San Ángel, también va a establecer un destacamento en lo que era la Alameda Central. Y bueno, por eso va a estar Winfield Scott ahí también reflejado en esta parte de la Alameda Central. También vamos a ver otros personajes, vamos a ver personajes que tienen que ver con la Reforma, que tienen que ver con la época de Porfirio Díaz, y además tienen que ver también con específicamente otros partes históricos como la Revolución Mexicana. Por eso va a estar englobada este cuadro en grupos específicos, en grupos temáticos. Es muy importante cuando uno vaya a la Alameda, si uno tiene la paciencia y tiene el tiempo de hacerlo, que uno se pueda ir a lo que es el Museo Mural Diego Rivera a ver este mural. Porque después de 1985, este edificio, el Hotel del Prado, quedó sumamente dañado. Sin embargo, tenemos perfectamente documentado cómo fue trasladado este mural a su nuevo recinto, que es lo que sea la parte trasera de el Hotel Regis, o la actualmente Plaza de la Solidaridad. Ahí encontramos esta parte y ahí encontramos este museo, y ahí vemos cómo está englobado en estas partes. Ahora, dentro de la Alameda Central, obviamente no podemos dejar de hablar de sus alrededores. En sus alrededores obviamente estamos hablando de que es una plaza que estaba completamente rodeada de conventos. Y el primer convento, o la primera iglesia que teníamos dentro de la Alameda, obviamente es el convento de San Diego. Un poquito más retirado teníamos lo que era la iglesia de San Hipólito, y más adelante lo que era el hospital de San Hipólito. Sin embargo, también ya caminando más hacia el oriente, vamos a encontrar la siguiente iglesia, la iglesia de los Juaninos, la iglesia de San Juan de Dios. Esta orden que llegó fue la última de las últimas en llegar a Nueva España, y que tenía precisamente esta dedicación a la parte hospitalaria, pero para todos. Eran realmente, ellos ayudaban todas las personas o todos los lugares, o toda la gente, o todos los enfermos que no eran atendidos, o que nadie los quería atender, específicamente los hermanos de San Juan de Dios. Ellos eran los encargados de recoger estas almas, recoger a estas personas y darles
o tratar de curarlos, o tratar de darle de alguna u otra manera la curación, o por lo menos una estancia mejor antes de morir. Después se convertirá el convento de los hermanos o el hospital de los hermanos de San Juan de Dios en el hospital de mujeres públicas, y actualmente es el Museo Franz Mayer. Bueno, ahí estaba esa parte. Más adelante tenemos actualmente, bueno, el Museo de la Estampa, que era parte de lo que era también la iglesia de la verdadera cruz. Y yo siempre me he preguntado por qué la cruz verdadera. Bueno, la historia o la leyenda áurea nos dice que Santa Elena, ella va a lo que es Tierra Santa en épocas de cruzadas y va a tratar de recuperar lo que es la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Sin embargo, cuando Santa Elena, o en este caso doña Elena, esta mujer Elena, cuando llega allá, ella manda que se busque la cruz y se encuentra que hay miles de cruces. Y todas dicen que es la de Jesucristo. Sin embargo, lo que van a hacer, una persona en ese momento muere, y la idea para averiguar cuál es la verdadera cruz, van a agarrar y van a poner a esta persona sobre cada una de las cruces. Casualmente, cuando llega una y acuestan a este muerto en esa cruz, milagrosamente revive. Por lo que en ese momento Santa Elena dice, esta es la verdadera cruz, esta es la cruz verdadera, esta es la cruz donde crucificaron a Jesucristo. Por eso se llama Veracruz. Por si no lo sabían, el dato inútil patrocinado por mí. Bueno, ahí está esa parte. Posteriormente tenemos, hoy dando ya vuelta a lo que era el convento de Santa Isabel. Y este convento de Santa Isabel estaba a su vez, enfrente tenía el convento de Santa Inés. Y después, además, tenía posteriormente lo que fue el convento del Corpus Christi. Además, que también se encontraban las capillas que nos hablaban del Corpus Christi, del Via Crucis. Esas capillas que durante la gran parte del año solamente se usaban en la época del Corpus Christi como capillas posaderas, y en la época de la Semana Santa para igual una forma de recordar la vía de la crucifixión. Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos con la Alameda. Y el Alameda, al final de cuentas, es esta parte, este cúmulo que estamos hablando de que tiene ya más de, más de 500, no, más de 400 años, porque fue creada en el año de 1592, entonces estaríamos hablando que tiene 72, es decir, 38, tiene 422 años de edad esta Alameda Central. Y bueno, como hemos platicado en este conversatorio, obviamente tenemos que la Alameda Central no solamente ha sido testigo de gran parte de la historia de México. ¿Por qué? Porque también actualmente, por ejemplo, vemos un monumento dedicado a Madero, y que se dice que está ahí porque justamente cuando se empezaron a ir cuando en la escena trágica que se empezaron a ir disparos, es que bajan a Madero de ese lugar y lo van a meter al café que se encontraba enfrente. Bueno, ahí vamos a encontrar. La Alameda es sin duda uno de los parques más bellos que nos encontramos en toda América. Además que la Alameda por sí ya es una galería de arte. Y bueno, amigos, pues eso es todo lo que podemos platicar el día de hoy sobre la Alameda Central. No hubo mucha participación de su parte. Espero que las repeticiones hagan algún comentario, porque es muy importante para poder estar retroalimentando este programa, porque al final de cuentas yo me puedo parar aquí y platicar con ustedes. Sin embargo, me gustaría que me hicieran preguntas. Quedo abierto para escuchar sus preguntas, quedo abierto para aclarar sus dudas o hacérselas más grandotas. Espero aclarárselas. Y bueno, también algo muy, muy importante. La cartelera para esta semana. Esta semana tenemos para el día viernes charlas chocolateras. Y esta vez vamos a hablar de el más grande héroe de la independencia de México. Vamos a hablar de Agustín de Iturbide. Así que prepárense, todos los detractores de Agustín de Iturbide, todos aquellos que dicen que Agustín de Iturbide es un traidor, preparen sus argumentos, porque nos vamos a dar un agarrón. La gente que estamos hablando de que es partidaria
de leer la historia, hablaremos específicamente este viernes a las 19 horas de Agustín Iturbide, no sin antes manejar obviamente una pequeña plática de este Francisco Javier Mina, este héroe navarro. De él vamos a platicar lo que es el día viernes. Para el día sábado, no se les olvide, tenemos a las 11 de la mañana recorrido de negocios centenarios del centro. Vamos a caminar al centro, vamos a buscar esos negocios centenarios, vamos a evitar entrar a los plantones, vamos a tratar de incorporar a los mejores lugares que se pueda. Vamos a visitar, por ejemplo, Casa Boker, espero también poder visitar la Vasconia, vamos a visitar Sanborns, vamos a visitar la Café Tacuba, espero bueno, por fuera no vamos a quedarnos ahí, porque siempre se llenó de gente. Vamos a ver si alcanzamos a pasar a la Mercería del Refugio. Vamos a hablar un poco de lo que es el Miriñaque. Vamos a hablar un poco de dónde se empezó a hacer el primer papel picado en la Ciudad de México. Que al día de hoy la casa sigue existiendo. Vamos a ir a un lugar de más de 100 años dedicado a hacer banderas en la Ciudad de México. Vamos a visitar, por lo menos, a menos que ustedes gusten que pasemos, podemos pasar. Si quieren degustar una cerveza, podemos platicar, ya sea en la cantina del tío Pepe, o podemos también irnos a la cantina de El Gallo de Oro y platicar un poco del Gallo de Oro, negocio centenario en la Ciudad de México. Y bueno, eso lo tenemos el día sábado. El día domingo tenemos por la noche recorrido de leyendas. Vámonos de leyendas a Coyoacán. Vamos a escuchar estas leyendas de los callejones y de las calles de Coyoacán. Vamos a escuchar las leyendas impresionantes del Callejón del Aguacate. Vamos a hablar de leyendas que tienen que ver con la vida cotidiana de Coyoacán. Bueno, eso es para el día domingo. Y bueno, y así seguiremos con nuestra cartelera. Voy a procurar sacar cuanto antes la plática para la próxima semana que vamos a tener aquí en este día de monumentos y casas, monumentos y casonas virreinales y parques. Vamos a tener en la próxima semana, vamos a hablar de otro tema. Vamos a ver de qué tema todavía no decido que vamos a hablar. Se sugieren ideas, podemos hablar de Tlalpan, podemos hablar todavía del propio Coyoacán. Podemos hablar de Ciudad Universitaria, podemos hablar también de Tlatelolco, podemos hablar de colonias emblemáticas de la Ciudad de México, podemos hablar de personajes que tienen que ver más con la historia de México, podemos hablar, por ejemplo, de Jesús Arriaga, podemos hablar igual del tigre de Tacubaya o el tigre de Santa Julia. Bueno, infinidad de personajes para hablar, hay muchos. Esto lo vamos a hacer los días miércoles. Y para los días viernes, ya saben, charlas chocolateras. También, charlas chocolateras, nos vamos a la calle. Y el próximo, de este próximo jueves, en 8, estamos estrenándonos en un bar café que se encuentra en la Condesa. Vamos a platicar de historia, vamos a platicar de temas históricos, vamos a hablar de temas de leyendas, vamos a hablar de ese México que se niega a morir, que está en el recuerdo de muchas personas. Vamos a hablar de esas partes y lo vamos a hacer a través de charlas de leyendas, y en este caso esperamos que nos podamos contactar con nosotros. La cita es a las 7 de la noche como les digo, ya sea, si ustedes pueden asistir, estamos hablando, les pasaré la dirección y el lugar exacto. La próxima semana es en la calle de Campeche, allá en la colonia Condesa, donde vamos a estar de manera presencial, su servidor, Alejandro Romo, y vamos a estar acompañados del historiador que muchos de ustedes ya conocen, Abraham Villedas. Bueno, con Abraham Villedas vamos a estar platicando de leyendas y vamos a platicar de personajes. En estas charlas de leyendas, charlas de café, charlas de chocolate. Bueno, ahí vamos a estar. También ese programa empezamos a partir del próximo jueves. Estamos hablando que es próximo jueves, hoy está en el primero, para el día 8, el jueves 8 empezamos allá en la Condesa. Y bueno, eso es por el momento.
todo lo que tenemos. Ya espero que los que vean la repetición sea de su agrado. Espero que por favor me hagan algún comentario. Espero también que de alguna u otra manera pueda aclararles alguna duda. Pues bueno, pues muchas gracias. Esto es Charlas de Leyenda y esto es Vivir México. Vive su historia. Gracias, buenas noches.